Hola, mi nombre es Patti Martín y soy Life Coach certificada. Me dedico a ayudar mujeres como tú a manifestar al hombre de sus sueños. En estos episodios escucharás todo sobre cómo sanar tus traumas de la infancia, comenzando desde que estabas en el vientre de mamá, tus traumas de la adolescencia y también a sanar relaciones amorosas pasadas. Esas mismas que hasta hoy en día te están privando de manifestar al hombre de tus sueños. Así como tú buscas al hombre perfecto, que seguro también te busca a ti, ese hombre perfecto igual quiere una mujer perfecta para él. Te invito a que sueltes tu plegaria a Dios sobre el amor y te dediques a sanar tu interior mientras llega ese amor bonito, para que una vez que lo encuentres, lo sepas reconocer. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenida, Valeria. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación para grabar este podcast una vez más. Valeria, ¿nos dices quién eres y a qué te dedicas? Claro que sí. Primero que nada, pues hola Patti, qué alegre. De verdad que estoy muy contenta de poder estar aquí en este espacio contigo, con tu comunidad y pues honrada de la invitación. Así que me presento un poquito. Pues mi nombre es Valeria, ¿verdad? Valeria Corrales. Tengo 32, casi 33 años de edad. Estoy recién casada. Hace un año me casé. Y pues actualmente trabajo en un área de recursos humanos, ¿verdad? Me dedico a eso y parte de mi tiempo donde no estoy en la empresa, pues también lo dedico a dar, pues, acompañamientos de coaching, ¿verdad? Y que fue, pues, precisamente donde tú y yo tuvimos la dicha de coincidir, ¿verdad? Y conocernos. Así es. Eh, para mí es un honor tenerte aquí, Valeria. Yo sé que cuando nos conocimos, eras soltera. Como dices, tienes Sí, un año de casada, se pasa muy pronto el tiempo, ¿eh? total. Y bueno, quiero hablarle a mi audiencia, quiero que le cuentes tú. em, Obviamente pasaste por muchas cosas antes de encontrar a tu príncipe azul. Y pues mi podcast es para mujeres que están buscando a ese amor bonito, ese amor que toda mujer anhela, que aunque a veces decimos, ay, yo ahorita estoy bien sola, muy al fondo de nosotras, creo que todas nosotras queremos a esa persona, esa otra mitad que Dios tiene destinada para nosotras, ¿no? Sí. Em, Cuéntanos, Valeria, antes de manifestar tu pareja, ¿qué patrones o qué creencias sientes que te estaban frenando para manifestar el amor de tu vida? Y mira, qué lindo el tema, ¿verdad? Porque al final creo que, como bien dices tú, es algo que está intrínseco en el corazón de toda mujer, ¿verdad? Y creo que al final es honrar esa naturaleza que en las mujeres tenemos de anhelar ser conquistadas por un príncipe, como tú lo llamas, ¿verdad? Y para responder un poco a lo que me preguntas, creo que realmente lo que más me limitaba a mí era precisamente esta parte de sentir yo necesitar a alguien más en lugar de elegir querer estar en una vida de pareja. Sí, mucho de lo que sucedía era que yo em, sentía que no tenía valor por ser yo, ¿verdad? Quien era en realidad. En primer lugar, creo que no me conocía, ¿verdad? No conocía a Dios, ¿verdad? Esa era una parte que también había una carencia bien grande en mi vida. Y por lo tanto, necesitaba esa parte de validar, de validación, mejor dicho, de una persona externa que yo lo veía como figura de pareja, ¿verdad? Para que hiciera saber que era valiosa y que me estaba eligiendo. Creo que fue sobre todo eso, ¿verdad, Pati? El sentir que yo necesitaba a alguien para valer. Em, Obviamente todo eso me llevó a tener más de 10 años de relaciones codependientes, ¿verdad? Em, Ese fue mi patrón de relaciones, de hecho. O sea, yo generé relaciones codependientes y yo en mi mente era como, ¿por qué otra vez me pasa lo mismo, verdad? Si es una persona diferente, ¿por qué otra vez me vuelve a pasar esto?
pero genuinamente era esa parte de que yo necesitaba a alguien para saber que yo era genuinamente valiosa e importante. Creo que ese es el principal, Pati. Sí, fíjate que yo me identifico mucho con eso porque hacía yo lo mismo. Estaba con alguien porque eso me hacía sentir a mí validada. Eso Total, me hacía sentir como estoy con alguien y aunque esa persona no fuera la persona indicada, aunque yo fuera la persona más infeliz del mundo, el yo saber que estaba con alguien me daba cierta paz, entre comillas, vamos a decir, porque cuando estás con la persona incorrecta, pues no hay paz. total. Pero ese miedo a la soledad, ese miedo a, pues yo cuando me divorcié, las Ujú. creencias que yo tenía era una mujer divorciada, una mujer fracasada. Entonces, cuando yo seguí con mi vida, pues yo creía, pues yo me tengo que conformar con lo que llegue. Y esta persona que está aquí es la que está aquí porque es lo que me toca y ni modo. No sé si has escuchado eso de que es la cruz que me tocó. Total. Entonces, me identifico yo muchísimo con eso que nos acabas de contar, porque también sé que hay muchas mujeres allá afuera escuchándonos que se sienten así, que tienen que estar con alguien para sentirse validadas, para sentirse que valen, que son alguien aquí en la vida, aunque esa persona no les agregue nada valioso a su vida. Totalmente. Y probablemente no está tan claro, ¿verdad, Pati? Porque al final tú no vas por la vida diciendo no me siento valiosa y por eso te necesito, ¿verdad? Sino que es algo más inconsciente que está, como tú sabes, en nuestro subconsciente. Pero genuinamente, si tú que nos estás escuchando eres alguien que no sabe estar sin pareja, no sabe estar sola, o no le gustan esos espacios de estar a solas y demás, probablemente te invitamos a que cuestiones, ¿verdad? Si este pudiera ser uno de los patrones que te pudiera estar afectando. Porque genuinamente, como bien dices tú, tenías esta creencia de lo que implicaba ser una mujer divorciada, ¿verdad? Y eso esa frase que dijiste me tengo que conformar con lo que me tocó, Ujú, me siento súper identificada también porque uno siente que no es merecedor de algo mejor, ¿verdad? O sea, que si sueltas esto, no va a llegar algo mejor. Entonces te agarras y entonces si llega algo mejor, me suelto, pero ujú. la realidad es que no funciona así, ¿verdad? Primero tienes que soltar para poder recibir aquello que genuinamente quieres. Pero obviamente eso es un proceso de irlo entendiendo, irlo aterrizando, ir comprendiendo qué es lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Y en nuestro subconsciente, qué es lo que nos está llevando a generar este tipo de dinámicas que son muy dolorosas, ¿verdad? Porque termina siendo muy doloroso para uno como mujer, Ujú. y golpea mucho tu identidad, porque cuando estas relaciones se acaban, te quedas sin nada, o sea, sientes que genuinamente te quedas sin nada. Y esa fue la sensación que yo tuve cuando terminé esa relación antes de la persona, pues que hoy es mi esposo, ¿verdad? Sentía que yo me había quedado literalmente en la nada, vacía y que yo ya no tenía ningún sentido mi vida, literalmente. Entonces, ¿por qué? Porque mi fuente de validación era esta persona, ¿verdad? Y bueno, pues ahí empecé un camino de sanidad que fue lo que me llevó a pues darme cuenta de todo esto que hoy podemos hablarles junto con Patti con tanta libertad y transparencia, ¿verdad? Sí, exactamente. Em, ¿Cuál momento fue cuando tú dijiste, esto no es la relación que yo quiero, esta no es la vida que yo quiero? Yo sé que yo merezco algo mejor, que yo quiero algo mejor, porque mira, yo sabía que, pues yo siempre he sido creyente, pero a la Ujú, vez yo conocía a un Dios castigador y yo ujú, pensaba, bueno, es que lo que me está pasando es por algo que yo hice tal vez y lo merezco y debo de conformarme y ahí venía todo conformista, tal vez pues el linaje, muchas personas lo ven así, es la suerte de la familia, mira que en mi familia nadie está casada o se casaron y se divorciaron y pues
el que yo esté así divorciada hoy, pues es normal. Eso pasa en nuestra familia y lo normalizamos, aunque sabemos muy dentro de nuestro corazón que no es lo normal, que no es lo que anhelamos, que no es lo que merecemos. Sí, como bien dices tú, lo normal, nos es tan familiar, ¿verdad? Que lo llegamos a normalizar y a decir, bueno, pues esto también le pasó a mi abuelita, a mi tía, a mi prima, no pasa nada si me pasa a mí. Pero como bien dices tú, hay una vocecita interior que dice, hay más, ¿verdad? Hay más, estás hecha para más. Y creo que eso fue, ¿verdad, Pati? Yo, justo lo que les decía cuando se terminó esta relación, porque finalmente se terminó porque yo descubrí una infidelidad, pero yo incluso sabiendo eso yo quería continuar ahí, ¿verdad? Y esta persona fue la que a mí me puso un alto y me dijo, ya no más, ¿verdad? O sea, yo ya no quiero estar contigo. Ujú, Entonces, todavía más doloroso, ¿verdad? O sea, no solamente descubrí eso, me encantaría decir que yo fui la que tomó la decisión de salir de ahí, pero la verdad es que obligadamente salí de esa relación, ¿verdad? Fue no quedarme con la opción de poder elegir. Entonces, al final fue esa parte, ¿verdad? Donde yo toqué fondo, Pati, y, y fue en ese momento que yo dije, yo esto genuinamente ya no lo quiero para mi vida. Yo tenía alrededor de 28 años, 27 años, perdón, y precisamente yo dije, ok, estoy por cumplir 30. Y obviamente uno se suma a las creencias sociales de me va a dejar el tren, ¿verdad? Después de los 30 te deja el tren. Entonces, pues treintona, ya se te ya. pasó. No, pues sí, ya estoy en la recta final, literal, ¿verdad? Entonces era como, ya estoy que me deja el tren. Y encima de todo, esta persona pues me deja, ¿verdad? Y yo decía, yo ya no quiero esto, porque mi relación anterior había terminado por infidelidad. La anterior había terminado por infidelidad. O sea, todas eran un patrón constante. Y yo decía, ¿qué hay de malo en mí? ¿Verdad? Porque esa es como la primera pregunta que uno se hace cuando la persona no se queda, ¿cierto? Ujú, Pero después me di cuenta y lo cambié como de enfoque, tal vez fue como, ok, no es que hay de malo en mí, pero sí el denominador común soy yo, entonces tiene que haber algo que hay que solucionar y que está más profundo de lo que estoy viendo superficialmente. Y en ese momento, pues tuve la dicha literalmente de tener personas cercanas que me acercaron a Dios, ¿verdad? Y fue en ese momento donde yo, como bien dices tú, yo también crecí con una imagen de Dios como muy justo, pero en el sentido de, pues, de plano, algo malo hiciste para que te estén pasando tantas cosas malas, como bien lo explicabas tú, ¿verdad? Entonces, cuando yo conozco una figura distinta de un Dios como más amoroso, de un Dios como más amable, ¿verdad? Un Dios que te acoge, que te abraza, que literalmente te tiene paciencia. Para mí fue como una cosa demasiado disruptiva, pero me enganchó y me cautivó, ¿verdad? Entonces ese es el camino que ahí te diría yo que fue mi parteaguas para yo empezar a tomar una decisión de sanar. Y empezar a cambiar totalmente mi enfoque, ¿verdad? Porque genuinamente yo no sabía estar sola, ¿verdad, Pati? O sea, yo era una persona que le daba, pero pavor, no tenés una idea, la soledad en términos de relación de pareja. Entonces, hacía todo para que la persona se quedara y eso implicaba pasar por encima incluso de mi propia dignidad, ¿verdad? Como sí, persona. sí. Fíjate que cuando yo me quedaba sola y que obviamente quería estar con alguien, según yo hacía un pacto con Dios y le decía que si tú me das una pareja, si tú me concedes con una pareja, que yo te prometo que voy a venir al... Todos los domingos voy a visitarte, voy a ir al servicio, voy a ayudar a las personas. Qué sé yo, voy a dar pláticas, voy a hacer lo que pueda yo en la iglesia, pero concédeme a alguien. Y ahí yo Mm, estaba.
pero cuando se me concedía a la persona, poco a poco me iba retirando de la iglesia, porque esa no era la Ujú, persona indicada, obviamente, ¿no? Entonces, cuando dije yo, ya hasta aquí, mm, o sea, ya yo necesito a alguien, yo me tomé muy buen tiempo sola para sanar, porque eso era algo que yo no hacía. ujú, Y eso es en lo que fallamos muchas veces, que totalmente. queremos ir de una relación a otra sin sanar de la relación anterior. Y ese es un gran error que yo cometí y sé que muchas personas lo cometen, pero porque no sabemos qué es lo que debemos hacer. Em, y sentimos esa urgencia de estar con alguien por lo mismo, que no hemos sanado Ujú, de, podemos hablar de hasta de nuestros traumas de la infancia o de la adolescencia. totalmente. Em, pero cuando yo decidí ya servir a Dios, le dije, ¿sabes qué? Ya, ahora sí, ya estoy lista. Em, y yo te prometo que voy quiero un hombre que vaya a la iglesia conmigo, que te sirvamos los dos, o sea, al 100%. Me metí a la iglesia, me ocupé de sus cosas de él y en sí, pues, lo dije en un episodio, suelta tu plegaria a Dios, olvídate de eso y ocúpate de las cosas de él. Y eso es Ujú. justamente lo que yo hice y fue cuando conocí a ahora a mi esposo. ¿Te identificas tú con esto? Qué bonito. ¿Qué experiencia tuviste tú en este aspecto? Sí, qué bonita tu historia y me identifico totalmente porque me pasó lo mismo, ¿verdad, Pati? O sea, yo te puedo decir donde quieras, te firmo que ese es el camino, ¿verdad? Literalmente. Creo que es ese, primero lo que tú hacías antes era como algo muy normal, ¿verdad? Yo creo que como que nos ponemos a jugar, a negociar con Dios ese estira y Si me encoge das, te y doy. si me das te doy, ajá, y jugamos con Dios como si fuera de este mundo y la verdad es que Dios no funciona de esa manera, ¿verdad? Con Dios es todo o nada, ¿verdad? Entonces al final, de alguna manera, lo que tú hacías y me pasaba a mí, ¿verdad? Yo solo que yo no lo hacía a nivel de negociar con Dios, el servirle o algo, pero era poner a la persona, ¿verdad? A la bendición por encima del dador de la bendición. No sé si me Mm, explico. Y es sí. como pones a esta persona lo que tú anhelas, ¿verdad? Que en este caso estamos hablando de una pareja en el lugar que le corresponde a Dios. Y eso nunca va a ser sostenible, ¿verdad? En primer lugar, porque terminamos muy lastimadas, como lo mencionaba anteriormente, ¿verdad? Porque una persona no puede cuidar tu corazón como solo Dios sabe hacerlo. Dos, literalmente, Dios es un Dios celoso en el buen sentido, ¿verdad? En el sentido de que su lugar es inamovible y es el primero. Entonces, cuando Dios ve que tú estás poniendo por encima de Él a una persona, pues definitivamente no es el camino, ¿verdad? Porque si esa Te persona agarra de la tampoco oreja te, y no. ahí no es, ¿verdad? Y si no vas a aprender por las buenas, aprenderemos pues con consecuencias, ¿verdad? Entonces Exacto. al final, lastimosamente nos gusta aprender con consecuencias, o por lo menos hágalo por mí, así fue mi historia, ¿verdad? Entonces literalmente eh, es muy doloroso el camino de regreso porque no puse a Dios en su lugar, esa es la realidad, o sea, idolatré a mis parejas y eso fue uno de mis más grandes errores. Entonces, cuando yo regreso al punto que les contaba, que empecé como a conocer a Dios de una forma diferente a través de amigos y un grupo de amigos con quien yo compartía semanalmente, me dispongo a quedarme sola por un tiempo, ¿verdad? O sea, dije, ok, ¿verdad? Vamos a hacer lo que más miedo me da en este mundo y es disponerme a quedarme sin pareja por el tiempo que sea necesario. O sea, y esa fue como mi promesa de Dios y fue, Dios, por el tiempo que sea necesario y que tú lo elijas, ¿verdad? O sea, y eso para mí era como soltar ese control, para mí era nunca lo había hecho, ¿verdad? Para mí era inimaginable. Pero me dispuse a hacerlo y como bien dices tú,
me dediqué a aprender más de Dios, y empezar a ir a la iglesia, a cambiar mi grupo cercano también, ¿verdad? Porque eso también sucedió. Empezar a salir con personas diferentes, como más alineadas a lo que yo estaba buscando. Y también empecé a dar grupo en la iglesia, ¿verdad? A servir a otras personas. Y en ese proceso, ¿verdad? Que te cuento, pues finalmente, de la forma menos esperada, también conocí a mi esposo, ¿verdad? No lo conocí en la iglesia, pero sí lo conocí estando en ese camino y con ese corazón dispuesto a ir sanando, ¿verdad? Poco a poco ir sanando, ir encontrando qué es lo que hay interiormente que hay que ir sanando, como bien dices tú, temas desde la infancia, ¿verdad? Temas de la adolescencia. Hay muchísimas cosas que nos suceden. No, uno cree que solamente es Bien. mi relación pasada es la que tengo que sanar, pero la realidad es que es todo lo que está en tu historia que te llevó a tener ese resultado que fue algo que no te gustó. Entonces, al final, em, creo, como te digo, te firmo donde quieras para decirte que ese es el camino, ¿verdad? Uno tiene que literalmente disponerse y soltar el control de yo tengo que hacer esto y dejar que Dios sea el que lo haga y uno Ujú. dedicarse a las cosas de Dios, ¿verdad? Sí, estos amigos que tú dices que te con los que comenzaste a ir a la iglesia, ¿los conocías antes o los conociste una vez que dijiste, sabes qué, voy a cambiar mi vida? ¿Optaste por buscar personas que te que te ayudaran, perdón, a llegar a esa meta? ¿O son personas que tú ya conocías? No, de hecho conocía a una de ellas que fue quien me llevó a este grupo que yo participaba semanalmente. Era un compañero de trabajo y él llevaba 2 años invitándome literalmente a participar en su grupo, ¿verdad? Pero yo pues obviamente estaba muy entretenida en mi vida y en mi relación como para tener tiempo para Dios, ¿verdad? Entonces al final, pues tuvo que quitarse eso del camino para que yo me dispusiera a eso y en ese proceso entonces conocí al resto de personas y al nuevo grupo de amigos que hasta el día de hoy pues tengo, ¿verdad? Al final ha sido muy bonito como poder vivir con estas personas también todo ese proceso de sanidad y de transformación, y de ver todo lo que Dios puede hacer, ¿verdad? Cuando genuinamente rindes tus deseos y tu vida a Él, ¿verdad? Ujú, ujú. ¿Qué importancia tuvo la gratitud en el proceso, en tu Uy, proceso? muchísimo, muchísimo, Pati, porque llega un punto en el que uno entiende que uno necesita agradecer hasta lo que no fue tan agradable y hasta lo que fue incluso doloroso, ¿sabes? Em, Porque entiendes, cuando ves en retrospectiva que eso formó en ti la persona que ahora sabe cuidar lo que Dios ahora sí puso en tus manos. No sé si me explico, ¿verdad? O sea, genuinamente yo creo que si yo no hubiera pasado por todo ese proceso de relaciones tan dolorosas, codependientes, etcétera, etcétera, yo probablemente no hubiera tenido la capacidad y la madurez de poder ver en mi esposo el valor que él tiene, ¿verdad? Como hijo de Dios y como hombre también, ¿verdad? Al final. Entonces, fue muy duro, creo yo, al principio, el poder decir agradezco por que hoy estoy soltera, por ejemplo, ¿verdad? En el proceso, agradezco que hoy pues puedo disfrutar de estar con mis amigas. Agradezco que hoy puedo disfrutar de pasar tiempo con mi familia porque no tengo pareja, no sé, me invento, ¿verdad? Cosas como muy simples aparentemente, pero que el hecho de ya poderlas agradecer cuando era algo que dolía tanto al principio, te va marcando el paso a que vas avanzando, ¿verdad? O sea, te hace ver que vas avanzando en el proceso. E incluso, ¿verdad? Agradecer la relación, o sea, incluso agradecerle a la persona con quien estuve antes por todo lo que me enseñó, porque al final yo entendí que esa persona solo llegó a ser como un maestro a mi vida, a hacerme ver todo lo que yo necesitaba sanar para poder llevarme al siguiente nivel y a lo que Dios sí tenía preparado para mí, ¿verdad? Y no quedarme conformándome con menos de lo que yo merecía.
exacto. Entonces creo que fue clave, ¿verdad? En tus momentos de flaquez, ¿qué es lo que a qué acudías cuando, porque seguro es más fácil decirlo que hacerlo siempre. Total. Entonces, y más cuando comienzas, cuando te decides a cambiar algo que estás tan acostumbrada a hacer por tanto tiempo. Y seguro que a veces se te vino el pensamiento de, ¿estoy haciendo lo correcto? Sí. Em, ¿Y qué si no sucede? O sea, la duda, siempre nos llega la duda. Em, qué es lo que a qué acudías? Qué es lo que a ti te ayudaba a decir, a seguir firme en lo que tú querías hacer, en lo que tú creías? Ok. Mira, yo creo que agarré con este tema de la gratitud, agarré el hábito de escribir, ¿verdad? O sea, yo genuinamente llevaba un diario de gratitud, entonces muchas veces que me sentía abrumada o este tipo de pensamientos o cuestionamientos llegaban a mí, escribía, ¿verdad? Escribía y de alguna forma era como una conversación con Dios a través de escribir, pero era como en lugar de hacer una oración simplemente hablándola, la escribía y eso me ayudaba como a descargarme muchísimo. Entonces, la escritura creo que me acompañó bastante. Algo que yo disfruto mucho es la naturaleza, Patti. Me fascina salir a caminar, me fascina tocar las plantas, olerlas, ¿verdad? Ver florecitas, me encanta todo eso. Y de hecho, continúo con el hábito y le llamo, hago mis caminatas con Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque como que me ayudaban a aclarar mi mente. Era simplemente el hecho de estar cerca de la naturaleza, el hecho de poder ir como desconectándome, por así decir, del proceso de pensamiento en el que estaba, me ayudaba muchísimo. Entonces, le llaman también grounding, ¿verdad? Como de Ujú, anclarse de nuevo como a través de la naturaleza. Em, Eso me servía muchísimo y te soy honesta, yo creo que de las cosas que a mí más me sirvieron fue tener una comunidad que estaba alineada a los valores y principios que ahora yo quería vivir, ¿verdad? Porque eran personas que genuinamente me recordaban, ¿verdad? Me recordaban que tenía que permanecer, me recordaban que tenía que continuar teniendo fe, de no perder la esperanza, escuchar historias de otras personas que ya estaban en donde yo quería estar era sumamente inspirador, porque también es como un shot de esperanza, sentía yo, ¿verdad? Yo decía, si ujú, esta persona pudo, seguro yo también puedo, a su tiempo, ¿verdad? Al tiempo de Dios. Ese tipo de cosas y una herramienta, pues que ya en el camino fui aprendiendo, fue el tema de hice un vision board, ¿verdad? Al final hice un vision board y yo escribí y plasmé en el vision board qué era lo que yo quería, ¿verdad? Entonces al final lo tenía pegado enfrente de mi cama, entonces al final era como un recordatorio diario de esos sueños que yo tenía y de esas metas que yo tenía claras y de verdad en mi vision board estaba tapizado de pareja, o sea, tú no tienes una idea, yo tenía una amiga que llegaba a visitarme bastante y me dice... O sea, a mí, tú no quieres amigas, tú quieres una pareja, me decía, no existo ahí en tu vision board. Y yo no me había percatado de eso, pero genuinamente creo que era mi mayor anhelo, ¿verdad? O sea, ujú. creo que sí, era donde estaba mi mayor anhelo en mi corazón era en poder construir una relación de pareja bonita, ¿verdad? Porque creo que algo que le doy gracias a Dios es que a pesar de lo doloroso y los diferentes procesos que viví, en mis relaciones pasadas, algo que yo nunca perdí fue la esperanza de que existía el amor, ¿sabes? O sea, era como, no, el amor existe, o sea, el amor bonito existe. Yo no porque a mí me pasó esto, el amor deja de existir. Y a muchas personas sí he visto que les termina sucediendo eso, ¿verdad? Como que pierden totalmente la Ujú. esperanza de creer en el amor. Y yo digo, a mí nunca se me apagó esa llama, ¿verdad? Entonces, creo que eso fue lo que a mí me mantuvo así como súper constante en poder permanecer y seguir creyendo en que eso era posible para mí, que esto yo era merecedora de eso que estaba anhelando y que Dios había puesto eso en mi corazón y que a su tiempo pues iba a hacerse realidad en mi vida, ¿verdad? Sí. ¿Hubo una persona o personas, dices,
obviamente que te unías a personas que tenían o ya habían llegado a la meta que tú habías propuesto. Pero tú tenías, vamos a decir, a una persona indicada con la que tú ibas a hablar y tú le contabas lo que te estaba sucediendo para que te ayudara a, obviamente, seguir firme en tu fe, seguir firme en lo que tú querías. Sí, de hecho sí. Fíjate que pues yo llegué al grupo, como te decía, con un amigo. Pero este amigo lideraba este grupo con otra persona, ¿verdad? Que era una mujer. Entonces yo al final con ella me volví muy cercana y de ser, digamos, mi líder en el grupo, pasó a ser mi amiga. Y ella realmente pues tenía toda una vida de caminar con Dios, ¿verdad? O sea, ella desde chiquita empezó en ese camino y había mucha sabiduría en ella de lo que había que hacer en cada momento del proceso, ¿verdad? Entonces creo que ella fue como esa persona clave que Dios usó en mi proceso para mantener para estar en esa permanencia y mantener esa fe y esa esperanza viva en medio de los altos y bajos, porque como bien lo dices tú, el proceso no es lineal, ¿verdad? Y para todos la historia es diferente. Al final, lo lindo también es que cada una de nosotras nos damos el permiso de construir nuestra propia historia y no ver ni compararnos con la de alguien más, ¿verdad? Exactamente. También hay muchas veces que, por ejemplo, como dices anteriormente, perdemos la esperanza y nos hacemos la idea de que pues el amor no existe para nosotras. Y he tenido yo clientas que llegan a mí que ya han tenido años solas porque ya habían perdido la esperanza, pero seguía esa esperanza pequeñita, pequeñita, que no le daban la importancia. Y de un momento a otro, o sea, eran las personas que decían, pues, ayúdame a manifestar dinero, no un hombre, porque Sí. todos los hombres son iguales y que todos, todos son mujeriegos, todos son borrachos, todos son X cosa. Pero en el fondo, yo pienso que todas las mujeres tenemos esa chispita, puede ser una chispita para unas y una llamarada para otras, las que ya están listas para eh, manifestar al hombre de sus sueños. Pero yo digo que siempre ese llamado está ahí para todas, ¿no? En la misma Biblia lo dice, que dejaremos a nuestros padres para unirnos a nuestro esposo o el hombre a su esposa. Entonces, ¿qué mensaje le darías tú a una persona que ahorita dice, yo ya perdí la esperanza en los hombres, mejor sola que mal acompañada? Sí, total, es que me río porque las creencias que uno tenía, tal cual, ¿verdad? O sea, genuinamente uno hablaba de esa manera. Em, Justo esta persona que te contaba yo que fue quien como que me ayudó a mantenerme y permanecer bastante en el camino, ella tenía una frase que decía, esperanza es la espera con confianza, ¿verdad? Entonces me encantaba, ¿verdad? Me encantaba como poder recordarme que realmente es un tiempo, por ejemplo, la soltería, ¿verdad? Es un tiempo de espera, pero con la certeza de que eso que anhelas algún día va a llegar, ¿verdad? Ujú. Entonces esa espera con la confianza, no en ti, como lo hacías antes, sino en Dios, de que eso que anhelas y que Él puso en tu corazón un día, lo vas a poder materializar en tu vida. Entonces, lo que yo podría decirles es, em, lo primero, lo primero es que el orden de los factores aquí sí altera el producto. ¿Y a qué me refiero, verdad? Dios tiene que ser el primer lugar en tu vida para lo que sea que anheles en tu corazón. O sea, estamos hablando de pareja, pero sea cualquiera de las metas que tú tengas en tu vida, em, necesitas tener a Dios en primer lugar. ¿Por qué? Porque Él es la fuente inagotable de todo lo que tú necesitas y anhelas en tu vida. Sí. Si tú te sientes invalidada, si tú te sientes poca cosa, si tú te sientes insegura, Dios te puede dar esa validación, Dios te puede dar ese amor, Dios te puede dar
seguridad. Entonces, al final, él es una fuente inagotable, que cuando la ponemos en otra cosa, sea material o sea una persona, siempre nos fallan. Entonces ahí es donde en el camino nos frustramos y empieza a morir esta esperanza que bien decías tú. ¿Por qué? Porque estamos poniendo nuestra confianza en algo equivocado, ¿verdad? En alguien que no te lo puede dar. Entonces al final, eso es lo primero, ¿verdad? Que Dios tiene que tener el lugar correcto en tu vida para que todo lo demás, ¿verdad?, pueda tomar su lugar. Y la misma Biblia lo dice, ¿verdad? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Al Ujú, final es, enfócate en Dios o como Patti nos lo decía en su momento, ¿verdad? Me dediqué literalmente a servirle y a las cosas de Dios y entonces empezó a añadir cosas Dios a su vida, entre ellas su esposo, ¿verdad? Quien hoy es su esposo. Mi historia fue la misma. Entonces, creo genuinamente que ese es el camino eh, y que te dispongas a preguntarte, ok, tal vez en tu mente ya está como, no, esto es imposible para mí, esto ya estoy muy grande, ya no quiero, ya sufrí mucho, no sé, ¿verdad? Todos los hombres son iguales, no sé cuál es como el pensamiento recurrente que hay en tu corazón. Pero solo pregúntate, ¿y si sí esto es posible? ¿Verdad? ¿Y si sí esto es posible? ¿Y si te abres, por mínima que sea, a la posibilidad de que esto sea posible? ¿Cómo se siente? ¿Verdad? ¿Cómo se siente eso? ¿Qué habría que hacer diferente? ¿Verdad? ¿Qué tendría que suceder en la vida, en tu vida, en tu mente, en tu corazón, para que eso se pueda hacer posible? Pero entonces solo es no, 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 probablemente estamos ahí bloqueadas, pero ¿y si sí? ujú. ¿Verdad? Simplemente es abrirnos a la posibilidad de que ese sueño que tal vez un día matamos, o que ese sueño que está enterradito, o que ese sueño que ahí está medio queriendo salir, pero que lo volvemos a bloquear, sea posible, ¿verdad? Y al final creo que si está en tu corazón, genuinamente creo que si está en tu corazón es porque Dios lo puso ahí y es para que tú puedas vivir la plenitud que Él tiene para ti. Al final es eso. Exacto. ¿Qué es lo que tú, cómo puedes, am, qué es lo que tú les recomendarías a los escuchantes, a los oyentes de el proceso de mantener su fe, de mantener su fe durante este proceso, perdón, incluso si sienten que los resultados no llegan? Creo que al final es soltar la necesidad de ese resultado, ¿sí? O sea, es soltar, es dejar de ver eso como algo que necesitas y empezar a verlo como lo que les decía, como esa añadidura que si viene bien, pero si no, mi vida sigue siendo buena, maravillosa, puedo seguir agradeciendo, puedo seguir disfrutando y demás. Y eso como primer punto, ¿verdad? Soltar como esa necesidad. Dos, es genuinamente, lo hablábamos, como tú sabes, teníamos un proyecto donde nosotros acompañábamos a chicas solteras, ¿verdad? Y lo hablábamos en una de las sesiones con ellas y decíamos, sinceramente, la soltería es una temporada muy corta versus lo que un matrimonio representa. ¿Sí? Entonces, al final es disfrutemos lo que hoy tenemos. Disfruta tu etapa de soltería, porque la etapa de soltería tiene sus retos, ¿sí? Pero tiene unos regalos increíbles si logras soltar esa necesidad de estar en la siguiente etapa ya, ¿verdad? Creo que humanamente, porque a todos nos pasa, es esa sensación de ya llegué aquí, estoy soltera y ahora quiero lo siguiente. Y entonces vivo con la ansiedad de lo siguiente y me pierdo de lo que hoy está, lo que hoy sí tengo en mis manos. Entonces, cuando somos buenos administradores de lo que hoy Dios nos pone en nuestras manos, y eso también son las diferentes etapas que vivimos, ¿verdad? En términos de relación de pareja,
Creo que también damos un mensaje de que somos capaces, de que estamos maduros y preparados para recibir lo siguiente que Dios tiene para nosotros. Pero si todo el tiempo estamos quejándonos, peleando con la etapa, peleando con nuestra realidad y no siendo agradecidos, difícilmente vas a disfrutar la siguiente etapa también, porque entonces cuando ya estés en la otra etapa vas a querer estar en la siguiente, ¿verdad? Entonces vivimos con el cuerpo aquí, pero con la mente allá. Entonces literalmente es disfrutar tu etapa, ¿verdad? Ujú, Disfrutar y encontrar los regalos que esta etapa te está regalando, o sea, que seas una persona soltera, o seas tengas la condición de divorciar o lo que sea, ¿verdad? O sea, no importa, pero estás en una etapa en donde no estás con pareja, entonces, disfrútala, disfrútala. Hay muchísimos regalos, ¿verdad? Amigos, familia, tiempo con uno mismo, desarrollo personal, servicio hacia las personas, conocer de Dios. Hay tantas cosas por hacer y para aprovechar en la soltería. Y sobre todo, el conocernos y trabajar en nosotros y sanar, ¿verdad, Pati? Porque al final creo yo que lo que tú eres es lo que vas a ir a dar hacia la otra persona. Entonces, necesitamos no solo ser demandantes, ¿verdad? En términos de quiero una persona que haga esto, me dé esto, ponga esto para la relación y demás, sino también qué tengo yo para ofrecer a esa persona, porque si digo querer a una persona de este nivel, tengo que ser yo una persona de este nivel, ¿verdad? Pero mucho lo que nos pasa es que estamos en este nivel y queremos una persona de este nivel, entonces somos más demandantes que ofertantes y así no funciona, ¿verdad? Porque al final necesitamos estar en la misma sintonía para poder coincidir y poder tener literalmente una relación consciente que construya, que ambas partes construyan, ¿verdad? ujú. Entonces, eso es lo lindo, porque al final la soltería tendrá sus retos, pero también el matrimonio los tiene, ¿verdad? La relación de pareja también los tiene. Entonces, eh, es poder tener la capacidad de vivir en gratitud y presentes en la etapa que estemos, independientemente cuál sea, ¿verdad? Exacto, así es. También lo que yo hablo mucho a las mujeres con las que en mis redes sociales y a mis clientas obviamente es de que siempre pedimos al hombre perfecto, pero no nos ocupamos de ser la mujer perfecta para ese hombre. Y también el hombre perfecto no existe, me dicen, bueno, no existe, pero el hombre perfecto para ti sí existe, así como tú eres la mujer perfecta para un hombre que está por allá buscándote. Em, Esto lo escucho yo muchísimo de que quiero al hombre perfecto, pero les digo, ¿y tú qué estás haciendo para ser la mujer perfecta para el hombre que viene buscándote ya? Y se quedan como, nada. Sí, total. Entonces, esto es lo mismo de lo que tú nos acabas de hablar, también de la preparación, de el soltar, de el prepararte tú, el sanar, para que no traigas lo que viviste en la relación anterior a esta nueva relación y pues prepararte para recibir a ese hombre perfecto para ti, ¿no? Sí, prepararte en todo sentido, ¿verdad, Pati? Como bien dices tú, ¿verdad? A nivel interno, emocional y demás, cómo nos estamos preparando para esa persona que pues también tenemos en nuestra wish list, probablemente bien extensa, de cómo tiene que ser este hombre, ¿verdad? Pero preparar también el espacio, yo creo que eso fue algo que yo hice muy intencionalmente y justo esta amiga que te contaba del Vision Board también me molestaba muchísimo por eso, ¿verdad? Porque tú ibas a mi apartamento, yo en esa temporada vivía sola, ibas a mi apartamento y yo en mi entrada tenía un llavero de hombre, o sea, dos llaves de mi casa, yo vivía sola y tenía uno que era de hombre. Y mi amiga me decía, ¿y ese llavero de quién es? Y yo, de mi esposo. ¿Verdad? Es de mi esposo. En mi closet hice espacio, ¿verdad? Dejé un espacio y yo estaba toda amontonada, no cabía porque el apartamento era bien chiquito,
Pero yo tenía espacio ahí para, porque hacia el día que yo me case, pues ahí van a poner sus cosas mi esposo, ¿verdad? Compré un cepillo de dientes de hombre, compré un desodorante de hombre para tenerlos en el baño, o sea, tuve detalles como esos. em, que me ayudaban a mí, o sea, ponía, hace caso, hacía la cena y ponía cena para dos. Yo dije, hoy vamos a tener una cena romántica y yo ponía la mesa con vino, con velas, con todo para dos, ¿verdad? Y me arreglaba como que estaba sucediendo. Entonces, es esa parte de actuar como que ya fue hecho, que nos dice la Biblia, de alguna manera, para tener esas acciones que le demuestren que genuinamente estás teniendo la fe y la certeza de que esto va a llegar a tu vida en algún momento. Y entonces a eso me refiero también con preparar tu espacio físico, ¿verdad? Tu agenda, o sea, pregúntate, ¿tengo espacio para citas, para salir con una persona, para empezar a conocer a alguien de casualidad? Porque a veces cuando estamos solteras, y no nos gusta o no estamos disfrutando tanta la etapa, procuramos llenar y llenar y llenar de compromisos o de cosas o de actividades, y entonces al final llega alguien, te quiere conocer y es como, ¿cuándo tenés tiempo? Y es nunca, en 2 semanas, en 3 semanas. No podemos ser incongruentes, ¿verdad? Con lo que decimos querer y las acciones que estamos teniendo, o la actitud que estamos teniendo cuando alguien muestra interés hacia conocernos y demás cuestiones. Y algo bien importante es, no le veamos cara de esposo a todo el mundo, ¿verdad? O sea, no porque alguien nos invita a salir es porque es la persona con la que te vas a casar, ¿verdad? O sea, ve, sale, conoce, platica y empezá también a incomodarte a ti misma a esos espacios de conocer y estar con alguien más, porque mucho de lo que nos pasa cuando estamos solteras o llevamos un tiempo prolongado estando solteras es que nos sentimos invadidas, ¿verdad? Es como estoy tan Ajá. acostumbrada a hacer todo por mí misma y tener mi tiempo y mi agenda y nadie me dice nada y no le doy explicaciones a nadie, que te sientes invadida y puede ser abrumador. Entonces a veces uno dice, quiero esto, pero cuando ya lo estoy viendo como muy cerca, me empieza a asustar. Esa sensación también pasa, ¿verdad? Y es normal. Entonces, el hecho de empezar a permitirse salir y conocer personas claramente en un entorno seguro y de las formas correctas, ¿verdad? Te permite ir como dosificando esa sensación de incomodidad para que cuando ya estés como más dispuesta y más segura, llegue la persona y tú ya estés como con los nervios más relajados, ¿verdad? Eso por lo menos a mí me ayudó, ¿verdad? El darme el espacio y el permiso de como convivir con el sexo opuesto sin necesidad de que le tengo que estar viendo cara de esposo a todo el mundo, Sí. ¿verdad? O sea, no, ya armé la casita, los hijos y el carro, o sea, no siempre es así, ¿verdad? Y nos pasa muchas veces. Entonces, ese tipo de cositas te puedo decir que de verdad ayudan a que te prepares. Siento yo que es eso, ¿verdad? Tener como una mejor preparación para que tengas la capacidad de identificar a la persona cuando llegue. Porque genuinamente, cuando tienes claro qué quieres, cuando esa persona llega, lo reconoces, ¿verdad? Lo reconoces sin darle muchas vueltas al tema. ¿Verdad? Y como tú decías en algún momento, entra la duda, ¿verdad? De, ay, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que con esta persona sí? ¿Será que aquí me quedo? ¿Será que sí? ¿Será que no? Ten bien claro qué quieres, ¿verdad? O sea, ten bien claro cuáles son tus no negociables, ten bien claro em, a qué sí estás dispuesta a negociar, porque la persona perfecta no existe. O sea, al final vas a tener que renunciar a ciertas cosas, también es cierto, ¿verdad? Y esa es la vida de matrimonio, es una renuncia diaria a uno mismo también. Entonces, al final, es como también tienes que estar dispuesta a lo que la etapa de matrimonio, ¿verdad? O de relación de pareja implica, ¿verdad? O sea, no puedes continuar con tu dinámica de vida, no puedes continuar siendo la mujer libre, soberana, independiente que toma las decisiones absolutas sobre su vida. O sea, tienes que tener como una conciencia alrededor de lo que la siguiente etapa implica y prepararte en función de eso, ¿verdad? Sí. A ti en sí, ¿qué fue?
¿Tuviste un momento en que tú dijiste, este es la persona con la que Dios tiene para mí? Fueron como una mezcla de muchas cosas, ¿sabes, Pati? Como yo te contaba, pues tenía mi vision board, pero también tenía una carta, ¿verdad? Que justo yo hice describiendo cosas de esta persona, pero no el tradicional checklist de es alto, es moreno, es verdad, no, sino que era como más, tiene estos hábitos, tiene estas características físicas, le gusta este tipo de comida, este tipo de actividades. em, Está alineado con Dios, con si sus valores son estos, quiere esto en la vida, ¿verdad? Tenía como ese tipo de cosas y yo lo leía constantemente y lo veía mucho. Entonces yo lo tenía creo que muy claro y muy presente. Lo hice quizá como por un par de años yo, ese ejercicio. Y, y cuando yo empecé a conocer a mi esposo, me resonaban muchas de las cosas que yo había escrito, ¿sabes? Era como estar viendo mi hojita ¿Qué y dijiste? mientras él me ¿Leyó mi hoja? respondía, ajá, yo así, yo decía, ajá, literal, es como, él me entró a mi cuarto y Ujú. agarró mi hoja y está respondiendo en función de lo que yo digo acá, ¿verdad? Y literalmente eso fue, ¿verdad? Pero creo que lo que a mí más me enganchó y me hizo como poder tener cierta certeza era su firmeza y su convicción de lo que estaba tomado de la mano de Dios. Él, su vida estaba centrada en Dios, sus actividades estaban centradas en Dios. Está como que coincidíamos mucho en eso de valor fundamental. Para mí eso era un no negociable, ¿verdad? Entonces, queríamos familia los dos, ¿verdad? Queríamos casarnos los dos. Entonces, habían como varias cosas o varios valores que para mí eran muy importantes, que cuando los conversé con él y lo vi con él, yo dije, esta es tierra, tierra firme, ¿verdad? O sea, este sí es un buen lugar para poder construir. Entonces, creo que eso, ¿verdad, Pati? Si me preguntas cuál fue uno de los principales detonantes, fue el tema de los valores, ¿verdad? El que quieres tú en tu vida y la persona también en qué estadio está, ¿verdad? Para que pueda coincidir. Em, y algo que es bien importante es que no somos salvadores de nadie, ¿verdad? A mí me pasaba mucho en mis relaciones anteriores que yo decía, no, hombre, va a cambiar, ¿verdad? Y no, yo lo ayudo y esta persona va a ser mejor persona cuando nos casemos y Yo mentira, o lo sea, eso, cambio. eso, yo lo Queremos ser cambio. niñeras. Ajá, queremos ser niñeras, jugar a salvadoras, ¿verdad? Y nos queda muy grande el papel al final de cuentas. Entonces, creo que eso fue algo bien importante que yo encontraba en él una persona a quien yo no tenía que estar, aquí en Guatemala se dice arreando, ¿verdad? Como que estás arreando ganado. No Ah, sí. tenías que estarlo como convenciendo de que tú eras valiosa para casarte, convenciendo de que tú eras una buena persona, sino que podías ser como tú, ¿verdad? Podías ser tú. Me sentía con mucha libertad a ser mujer. No sé si eso se va a comprender, pero como que su masculinidad era muy fuerte y sana, entonces me hacía sentir muy segura y eso era algo que yo en mis relaciones anteriores nunca lo había experimentado. Entonces, al final hubo como muchos indicadores que yo sabía que estaba en un lugar diferente. Ujú. Y yo puse una publicación en algún momento y decía, llegaste a mostrarme que lo que estaba roto en mí ya sanó, ¿verdad? Y es muy lindo ver eso, porque al final tú atraes lo que eres. Y cuando una persona tan Exacto. diferente llega a tu vida, es como eso que estaba roto en mí, genuinamente sanó, ¿verdad? Porque ahora tú eres la persona que está llegando a mi vida. Entonces, te juro que te lo digo y se me enchina la piel, A mí porque fue muy también, lindo, ahorita estabas ¿verdad? diciendo. Sí, fue Ay, muy lindo porque literalmente es como ver un milagro de llegar a un punto, a un estadio en tu vida que pensaste imposible, ¿sabes? Cuando yo empecé o cuando yo terminé la relación anterior y empecé como a meterme en el grupo y en los temas de la iglesia, decía,
imposible, o sea, no sé cómo fregados voy a llegar yo ahí, no, o sea, lo veo demasiado lejano. Ujú. Uno duda, ¿verdad, Pati? O sea, yo sí te soy honesta, llegué a dudar que en algún momento yo iba a encontrar a una persona como la que yo quería, ¿verdad? O en el tiempo antes de los 30, ¿verdad? Como que toda esta conversación que uno tiene internamente, pero Dios es bueno y Dios es fiel y cuando tú literalmente te entregas, te rindes, y le das su lugar, Él te añade todo. O sea, de verdad, y mi esposo es una añadidura preciosa, ¿verdad? Pero Dios sigue siendo el centro de mi vida y lo seguirá siendo porque ese es el camino correcto y aprendí a puro dolor, pero lo aprendí, ¿verdad? Y es algo a lo que me anclo ahora eh, todos los días de mi vida, literal. Creo que Dios permite el dolor en nuestras vidas para que reconozcamos que sin Él en realidad no somos nada, que sin Él no vamos a lograr nada de lo que nos propongamos jamás. Puede ser por un momentito, pero en realidad, como dices tú, Él es el centro de tu vida, Él es el centro de tu matrimonio y pues obviamente es lo que te está dando fuerzas para seguir adelante y lo que le está dando fuerza a tu matrimonio para seguir adelante. Sí, sí, porque al final todos los matrimonios tenemos retos, ¿verdad? O sea, todas las relaciones somos personas de dos mundos diferentes y vamos a tener diferentes retos, pero con Dios es más fácil, ¿verdad? Porque literalmente con mi esposo nos pasa mucho y ok, no nos ponemos de acuerdo qué dice la palabra, o sea, literal vamos a la Biblia porque tú y yo no tenemos la verdad absoluta, ¿verdad? Y es como regresar al fundamento y es muy lindo como que los dos estemos en la misma sintonía, ¿sabes? Ujú. Porque, porque entonces ahí sí se hace vida esta palabra de dos son mejor que uno, ¿verdad? Para que podamos levantar al otro cuando la otra persona está débil, podamos poner espalda con espalda y hacer esa fuerza para el otro. Ah, es cuando se hace vida el ser equipo porque cuando hay creencias o hay valores diferentes en la pareja, se vuelve más complejo y sobre todo cuando Dios no está, muchísimo más, ¿verdad? Entonces, genuinamente, yo creo que es primordial que podamos entender la relevancia que eso tiene. No solo, ¿verdad? Como te lo decía, para nuestra vida de pareja y nuestro matrimonio siendo el centro de todo, sino para nuestra vida en general y el resto de cosas que anhelamos y que queremos construir al final. Así es. Hoy en día hay un gran problema, yo lo veo como un gran problema, el que vienen varias personas, la mayoría, yo diría que el 99.9% de las mujeres que vienen a mí o que me mandan mensaje, em, hay un gran problema en, por ejemplo, que cuidan sus cosas materiales, sus cosas que en realidad, por un decir la contraseña del teléfono. Ujú. Em, Tuvimos una discusión, viene una clienta mía, tuvimos una discusión mi novio y yo porque em, él quería ver mi teléfono y yo no le voy a dar mi contraseña, es mi teléfono. Y le pregunté, ¿has tenido relaciones con él? Ya vivían juntos, me dijo, tenemos años viviendo juntos. Y, o sea, se le hacía algo como muy normal. Hoy en día se normaliza mucho el que te entregues entregues tu cuerpo a una persona a la cual ni siquiera conoces en realidad. No conoces, conoces su nombre tal vez, pero en realidad no conoces lo que él anhela, en realidad no conoces los anhelos que tiene en su corazón. Y se entregan a él, a ellos, como, pues es lo normal, es lo que hacen todos, ¿por qué no? Pero yo voy a cuidar mi teléfono más que a mi cuerpo. Sí, qué fuerte, ¿verdad? Suena fuerte, Sí, pero pero es una realidad que como bien dices, hoy se vive.
creo que vivimos inmersos obviamente con muchísima información y muchísimos mensajes distorsionados en el mundo. Em, y parte de eso es esto, ¿verdad, Pati? Que lo material o que tu teléfono, tus redes sociales son más importantes que el valor que tú como persona tengas. Y yo creo que esto nos pasa eh, porque genuinamente no sabemos lo que valemos, no sabemos quiénes somos. Eh, es un tema muy profundo, ¿verdad? De identidad que tenemos que sanar en nuestro corazón, porque esto es lo que pasa. Cuando tú no sabes lo que vales, no lo cuidas. Cuando algo para ti no tiene valor, no lo cuidas, literalmente. Entonces, si para ti tu cuerpo, tú como persona, como mujer, no eres valiosa, no vas a cuidar de ti. Y lo curioso, ¿verdad? Eh, es que buscamos, cuando tú preguntas qué esperas de una pareja, qué quieres, ¿verdad? O qué anhelas, es que me respete, Ujú, ¿verdad? Y tú lo empezaste a hacer primero. Entonces, no podemos pedir o exigir a otras personas ni a nuestra pareja que haga algo por nosotros si nosotros no lo hacemos primero hacia nosotras mismas. Entonces, es un tema de poder entender lo que yo algo, amor propio, ¿verdad? Como ujú, se llama, pero más que todo es saberte quién eres y lo que vales, y en función de eso lo vas a cuidar, porque valoras más el teléfono, ¿cierto? O sea, valoras más el teléfono que a ti misma. Suena duro, pero es la realidad. Entonces, no puede ser más valioso un artefacto electrónico perecedero que puede morir en cualquier momento, que tú, ¿verdad? Que sos una persona valiosa, importante, amada, ¿verdad? Y creada para grandes cosas. em, pero necesitamos entenderlo, ¿verdad? Necesitamos conocer esa verdad, porque ese es el problema, que estamos tan inmersos en toda la información y en todos los mensajes y en todo lo que el mundo ha normalizado, que perdemos de vista la realidad y la verdad de lo que somos, y de las cosas al final de cuentas. Entonces, creo que eso es bien importante, ¿verdad, Pati? Que podamos entender nuestro valor, en función de eso poder cuidarnos y respetarnos. Y ya entonces que hagamos eso hacia nosotros mismos, entonces podemos ir con la bandera, por así decirlo, de exigir o pedir a nuestra pareja o a otras personas que hagan lo mismo hacia nosotros. Pero de lo contrario, eh, somos incongruentes, ¿verdad? Somos incongruentes en lo que estamos diciendo y haciendo. ujú, exacto. Sí, pues muchísimas gracias por toda la información que nos has dado, Ale. Es algo en realidad muy, muy valioso para mí y sé que mi audiencia también lo encuentra valioso. Espero que lo encuentre valioso porque, como dijimos en un principio, si quieren encontrar el amor verdadero, solo hay un camino y solo ese camino existe. No hay para dónde. Exacto. Entonces, en conclusión, nos dices, uno de los errores que cometemos es no dejamos que Dios elija, sino que nosotros elegimos. Ese es uno de los errores por los cuales no encontramos a la pareja que está dedicada para nosotras. Em, Algo que te ayudó, conocer personas que te guíen, conocer personas que estén ya donde tú quieras llegar, para que te ayuden a llegar a esa cima, a esa meta. El agradecer siempre es algo primordial. La escritura sanadora, el journal para con Dios y soltar la necesidad de que necesitas tener a alguien. ¿Algo más que quieras agregar? No, Pati, lo resumiste muy bien. La verdad, me encantó estar aquí contigo y con tu comunidad. Gracias por la invitación y la oportunidad. Gracias Ya a ti. sabes que siempre es un gusto y un honor para mí. Gracias, gracias igualmente. Para las personas que quieran conectar contigo, ¿vale? ¿Dónde te pueden encontrar? Pues me pueden buscar, la manera más fácil es en Instagram, Pati, como valeriacorrales.a, así es mi usuario.
De esa forma me pueden encontrar, así que ahí estaré pendiente y atenta a cualquier mensajito que pueda recibir de tu comunidad y estoy para servirles a todas. Gracias, muchísimas gracias de nuevo y dejaré la información en la descripción de este podcast. Muchísimas gracias por habernos escuchado y esperamos te conectes para la siguiente semana. Gracias.